Bueno, pues aquí estamos con todos ustedes en este encuentro con pues el patrimonio y demás. No se preocupen, que ya lo están viendo, ya estaban viéndolo y ahí también en en las imágenes del YouTube de esta casa de Radio Realejo. Como me dice cariñosamente esa vecina mía que me dice, en Telerealejo, lo ponen en Telerealejo. Porque es que resulta que descubrió, bueno, antes que nada, Juan Manuel Reyes Cornejo, Germán Rodríguez Cabrera, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. En este espacio radiofónico que mucha gente lo escucha y lo ve en diferentes horas. Entonces esta señora me dice a mí que claro, que descubrió que se puede llevar del teléfono a la televisión, se lo pone el nieto, claro, descubrió de que Claro, las cosas que tratamos es como smart, para ella es la tele, un ¿me Smart entiendes? TV, o también hay Sí. un televisor El Chromecast, normal, también sí. el Chromecast lo puedes instalar y es mucho más cómodo que el móvil, aparte que la audición y la imagen. Y Sí, todo, pues ella más. dice que se sienta ella y que el nieto se lo pone y claro, ahí ve todos los reportajes que hacemos, ¿no? Bueno, pues agradecido que estén hoy con nosotros aquí. No tenemos mucho tiempo porque tenemos que diversificar todo lo que es en sí la programación debido al tema de carnavales, como saben, el lunes, martes y demás. Y entonces, pues bueno, pues queríamos darle también ese realce. Hoy nos toca adentro, no nos toca afuera. La próxima no me acuerdo yo dónde nos tocaría afuera. A ver, Seguimos con la costa, ¿no? Habiendo cosas que caminar. Hombre, Vamos para la costa. a mí tengo mucha ganas porque yo no he estado. Yo no he estado, mi mujer creo que sí con los chicos, pero yo no he estado, que es el Rosario, lo que es la parte baja, lo que es el camino de camino real. real, sí, Sí, que va hacia las aguas. Entonces no te llevamos. no me lleva. Contra. Pero si no me llevan no tienen micro. Tranquilo, que todo se soluciona. De acuerdo, pues sí podría ser en exteriores y podría ser, pues se podría ser parte del sendero del Rosario o el lugar en sí. Sí, ¿no? Y además porque el de por sí, hombre, las imágenes sí que las hemos visto y hemos visto in situ todo lo que la gente nos dice acerca del tema, que sigue manteniendo. Dice que es una de las zonas más frecuentadas por turistas, pero turistas de los turistas de... El sitio mantiene su encanto, está todavía el trazado, todo en torno al trazado del Camino Real y mantiene mucho de su esencia. Es verdad que hay reformas, a veces mejores o peores, pero mantiene mucho de su esencia. Y luego tenemos, Sí. perdón, podemos llegar hasta el barranco de Ruiz. Sí. Se podría bajar y cruzar hacia el lado de Ralejo y caminar parte de ese Camino Real de Ralejero. Bueno, pues lo planificamos como siempre en un momento determinado. El Barranco de Ruiz es todo un referente en cuanto a de interés arqueológico, incluso por el tema de los asentamientos que hubieron ahí. Declarado de interés científico por, Sí. por la riqueza botánica que contiene y, como tú bien dices, la parte arqueológica es fundamental. Y tengo que pedirte disculpas a Juan Manuel, ¿saben por qué? Porque Juan Manuel me dejó las fotografías de lo que era la ermita del Socorro, y no las... ¿Fuiste tú o fue Germán? No sé quién fue. Fue él porque yo no Sí. yo vine a descargar la tarjeta de la cámara de la semana pasada, la vine a descargar ayer. Bueno, pues yo y también... ni las he clasificado. Yo también he estado... Lo único hace referencia Sí. al que es ahora cronista de la iglesia de la Vera, de la Candelaria, a Peraza, que es el que sacó las fotos y que fue con los herederos hace ya un tiempo, un par de años, pero me dice que está igual el tema. Sí. La última vez que yo estuve hace unos años, Sí. estaba igual, está parada. Es muy interesante, es muy rica en su interior. Sí. Bueno, pues nosotros lo pondremos. ¿Y Pondremos sabes lo esas importante, imágenes. Isidro? Lo importante yo creo que, y lo que tenemos que marcarnos como preferencia, es precisamente poner en valor a aquellos bienes patrimoniales que están ignorados, porque mira, a raíz de tu publicación en el YouTube, un montón de gente me ha venido que ni sabía que aquello era una ermita, ni que llevaba el nombre de la playa, y quieras que no, eso también es difusión. Y lo que decimos siempre, lo que no se conoce no se puede amar ni no se puede conservar. Mira, Hombre, es interesante cuando cuando la gente se acerca, Sí. porque te das cuenta de que lo que nosotros podemos dar un poco como Sí. por ello, hay mucha gente que no se percata. bueno, y que viene en un momento determinado de la No, historia que está súper candente con respecto a algunas declaraciones, con respecto al tema de la educación, de la docencia, de que si los contenidos canarios, etcétera, etcétera. Pero yo esta mañana decía lo mismo, y seguimos nosotros haciendo la misma. Yo creo que no solamente dentro del ámbito educativo, propiamente dicho, academicista, sino fuera de él, en familias y demás, un pateo, el conocer, hoy en día hay un montón de opciones, ¿no? Tampoco tiene por qué estar todo de manos de la Exacto, educación. claro que sí. Uno es hijo de este municipio. Sí. Y lo menos es saber cómo se llama el barranco que pasa por detrás de tu casa o al lado, Sí. al lado donde tú vives
o cómo se define la costa, cuáles son los lindes o ciertos hitos en el paisaje. Yo creo que eso es lo mínimo que Además, se debe de practicar, ya no sí. solo desde la escuela, sino desde la propia casa, si es Germán, oriundo del lugar. mi hijo, por ejemplo, mi hijo con su teléfono móvil, ya te das cuenta tú cómo es la generación que viene, ¿no? Él va con el sitio y tal y le sale ya, si tiene el localizador, solamente con tocarle le sale, está usted por fuera de la casa tal, y con fidelidad, es decir, no es una página friki ni nada, sino que es algo oficial y que tú mismo puedes de allí estar por fuera, ver lo que está en el Face o en este caso en el YouTube, lo que sea, pero que lo estás viendo in situ, ¿no? Entonces, Pero no lleguemos al ámbito de la tecnología, simplemente de la conversación en la casa. sí, también. Del conocimiento, de sentarse con la gente mayor o de que en tu casa te cuenten que allí nació Viera o que Sí. allí vivió Espinosa o que Sí. hay una ermita que le da nombre a una playa singular del municipio, que no es socorro porque te estés ahogando. Claro, claro. Cosas de ese Sí, tipo. eso por ejemplo, ¿no? Que mucha gente que le confunde. el- ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo me refería sobre todo a que, claro, cuando siempre a la gente joven se le pone el San Benito o se le pone el indicativo de que, claro, ellos no están interesados. Eso no es cierto. Hay un montón de gente joven eso que no está es cierto y interesada. cada día lo tengo más claro que no es cierto. Sí, Yo ¿verdad? he hecho rutas con alumnos de colegio y de instituto, o incluso cuando va a la tertulia al colegio, si no todos los años, cada 2 años, a diferentes cursos del Sí. Agustín Espinosa a explicar Sí. quién era el personaje que le da nombre al colegio. A pesar de la edad que tienen o de lo árido que puede parecer el tema, te das cuenta de que hay mucho interés y que los pibes tienen mucho interés. Yo estoy un poquito, ayer estaba más dolido, hoy menos, pero bueno, porque se hacen en el instituto al lado unas jornadas de la oralidad, Sí. se traen a un montón de gente ahí, saludé, yo incluso le mandé y le pedí disculpas a Geray Rodríguez, porque lo saludé y me había enterado pocas horas antes de que sin contar con nosotros y cruzas y estás en 10 metros. Y sinceramente, a ver, yo entiendo de que igual no tienen que organizarlo todo, pero es que ni siquiera se escuchó nada de nada y qué pena, ¿verdad? De todas estas cuestiones de oralidad, de esta entrevista, lo bueno que tiene es que está, o lo de la visita que hicimos el otro día, que queda grabada y colgada en Sí, algún soporte. Sí, El de estas jornadas, que desconozco totalmente, vi ayer la Sí. publicidad, la desconozco. Lo bueno sería que quedara constancia pero no. grabada o escrita. Es como, Yo no tuve constancia, pregunté a los compañeros, por cierto, y me dijeron que tampoco. es como las conferencias, los ciclos de conferencias que tenemos en el municipio, que son interesantísimos, que se siguen desarrollando y que se mantengan en el tiempo, pero cuando la pandemia tuvo una cosa interesantísima que fue que se grabaron Sí, y están colgados en las redes y a poco que busques puedes conseguir Cierto. la conferencia, Sí. escuchar la conferencia directo, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, una de ellas era sobre Guillermo Veró, que es verdad que tengo un artículo publicado, pero el preparar una conferencia y dar una conferencia te da también otra perspectiva que tal vez a la hora de escribirla no te lo permite de esa manera. A lo que voy, que debería de ser, o bien todo este tipo de cuestiones, las jornadas, los ciclos de conferencias, lo que sea, debería ser publicado Sí. o al menos transmitido Lo en este mínimo, tipo de soportes lo mínimo, claro. y que queden ahí recogidas. ¿Sabes? El otro día me citaban en una conferencia que dimos hace unos años sí. Rubén Sánchez, el restaurador, y yo en la Económica, y ya nos citan en un artículo con el enlace a YouTube. Entonces, al menos es otro elemento en la realidad en la que estamos. Sí. Y ya te digo, bien un soporte en papel o un soporte técnico debería de quedar constancia de muchas de estas cosas. El otro día incluso un compañero de facultad de filología, que es canarión, me decía que él decía los medallones, ¿no? Que le llamó un montón la entrevista y el apartado que hicimos con respecto a la parroquia Matriz de la Concepción, hablando de todo ello, y yo le recordaba a él la importancia que tuvieron los precisamente canariones en lo que es en sí el realejo en general, pero también la cantería y demás y tal. Y entonces estaban súper interesados. Es decir, ese tipo de cuestiones no solamente es una fotografía, una imagen, son palabras, son también el predicamento de ellas que ustedes tienen, ¿no? Por eso, ¿sabes lo que pasa también? Que ahora está teniendo quizás más penetración el tema de los medios, lo que decía Germán, de esas conferencias que quedan colgadas en YouTube, y que quizás muchas veces por el tema también de atraer el conferenciante al público, relata una serie de anécdotas o
que también enganchan más, porque una de las cuestiones que han hecho de la historia una María a nivel de la educación, en el sentido de, era que nos imponían siempre estudiar de memoria y estudiar temas que eran lejanos a nosotros, no eran, como decía Germán antes, el barranco próximo de tu barrio. Que va. Pero todavía siguen igual, hay muy poco todavía, creo yo. Para de alguna manera atraer a la gente, es como la comida, es decir, como cuando tú preparas un buen plato de comida y la estética... Hombre, yo creo que puede ser un buen aperitivo, eso no niega, que eso no debería de impedir que se acerque uno a un libro impreso donde poder completar la información, porque te faltan referencias, te faltan notas al pie. Sí. Es verdad que la conferencia, yo por ejemplo veo muchas a veces, sobre todo estoy muy afiliado a las del Prado, ¿no? Entonces ahí ves todos los ciclos de conferencias que organizan bien por temáticas de exposiciones o por ejemplo los alumnos, los amigos del museo. Y ahí te dan pie a luego, a partir de ahí he ido comprando bibliografía, pero para seguir profundizando. Debe ser un buen aperitivo. Sí. Pero se debe trabajar a otros niveles, desde el educativo hasta la de la casa. Lo que no tiene sentido es que no conozcamos al menos unos mínimos hitos de nuestro entorno inmediato. Tampoco. Yo sé que hay mucha susceptibilidad, porque algún profesor me decía a mí, me mandaba incluso un mensaje, me decía, no, pero es que yo soy profesor y yo tengo contenidos canarios en le digo, pues mire, yo le digo una cosa, a tenor de lo que nos dicen, porque yo citaba nombres y apellidos, y incluso hasta esta mañana cité hasta un trabajo fin de carrera donde se decía, señores, pónganse las pilas, una chiquilla que acaba de terminar, en el sentido de que los contenidos canarios están a lo último del libro. ¡Qué vergüenza! Y, ¿saben? Dice la chica, no se tratan porque no da tiempo a tratarlo. Te quedas tú como diciendo, ¿cómo es eso? Entonces, estamos hablando de algo que yo estoy de acuerdo, que tiene que partir de la base, primero que nada, de que tus padres, a ti, tu familia, tus seres queridos, tu pueblo, el lugar, te enamore. Pero obviamente después tiene que haber en los medios de comunicación. Una actuación a diferentes niveles, a diferentes bandas. No se le puede cargar toda la educación, porque también uno es hijo de quien es. Sí, claro. Y oriundo donde es. Entonces, pero yo le pregunto a Germán y a Juan Manuel, y ahí está poniendo el dedo y en la llaga de aquellos, digamos, barros estos lodos, aquellos polvos estos lodos. Es decir, que estamos hablando de que lo que muchas veces no se ha mamado de pequeño hace que el patrimonio material o incluso inmaterial se vilipendie y se olvide y no se trate como tal, y se tengan abandonados tantas reliquias, tantas cuestiones que se están deteriorando porque no ha habido, yo no digo política ni dinero, no ha habido amor a lo propio. Yo pienso que es una cuestión de amor. Mira, Isidro, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando estudié en los salesianos, que no eran los salesianos aquí, ya lo he dicho muchas veces, sino los de Santa Cruz, que era otra historia, nos hacían aprender los ríos, los sistemas de cordilleras de la península, todo era del exterior. Y lo que tú decías, cuando llegábamos a algo que pudiera ser de aquí, no había nada. ¿Tú sabes cómo me interesé yo por la historia? Porque para mí al principio, cuando empecé en la EGB aquella antigua, la historia la veían como una María. Incluso los profesores te la daban como, estudiense esto de memoria, que ya el lunes se los pregunto. Hace 2 años intentaron quitarla, acuérdate. Es increíble. ¿Y tú sabes cómo me introduje yo en todo este mundo? Mi padre cogía todos los fines de semana, primero íbamos en la guagua, después ya cuando tuvo coche, en el coche, nos íbamos a las fiestas, nos explicaba, mira, aquí celebran a San Antonio Abad, que vienen las reses de la laguna, ¿qué tal? Mira, aquí está San Lázaro, que eso es lo mejor. Y veías todo el ambiente aquel, y veías el ambiente del pueblo, y lo vivías. Y lo vivías. Sí, yo también. Y lo vivías, y entonces eso ya te llamaba, te gustaba. Sí. Y tú le decías, papi, ¿cuándo toca San Roquito? Porque a mí me llevan a San Roquito, pues parecía la garganta, San Roquito de la montaña y de la laguna. Sí. Papi, ¿cuándo toca? Y ya tú estabas enganchado con eso. Sí. Y después, cuando los chicos comentaban algo, ¿no? Los chicos se iban a los gorgoritos del parque, se iban a los cochitos de choque en Santa Cruz, cuando montaban las ferias de carnaval. Y cuando me oían hablar a mí, tú eres un aburrido, tú no hablas más que de fiestas y de historias raras. ¿Tú sabes lo peor de todo? ¿Pero por qué? Por el desconocimiento, porque ellos ni siquiera conocían los pueblos de la isla. Te pregunto,
¿Qué década estamos hablando? Estamos hablando desde los 60 en adelante. Vale, estamos en el 2024 y ahora yo tengo incluso hasta conocido, y tú sabes, a Joel que ha colaborado conmigo, que sus padres están intentando, el chiquillo, además del deporte, que le encanta ser portero de fútbol, tiene una capacidad de oralidad, y la oralidad en los chiquillos, el deportivo sí, el músico sí, pero la oralidad no, amigo. Entonces tú dices, ¿cómo ese tipo de cosas siempre? Es que hablaba mucho, es un hablador, a mí me lo han dicho. Y a mucha gente te dice, no hace más que hablar y esto. Pero y tal, la gente no conoce ni la isla. Cuando yo llegué a la facultad me encontraba con gente que no había estado nunca pues, en Los Ralejos, por ejemplo. No habían estado dentro de Garachico más allá de la avenida. Sí. Ico más allá del Drago. Ya no hablemos Los Silos, Buenavista. La gente no conoce, mucha de la gente no conoce la isla y eso es un problema. Sí. Yo me acuerdo como él dice, décadas después, me acuerdo que los fines de semana, Sí. pese a que mi padre estaba, digamos, harto de carretera, los domingos era para salir, no te digo que fuera todos los días, pero todos los domingos, pero era raro que al menos saliéramos a Sí. ver algo y conocer otras realidades, otras fiestas. Por ejemplo, Sí. los Reyes en Garachico, yo de toda la vida he ido a los Reyes a Garachico en la Semana de Reyes. Sí. O Garachico para mí no es ningún descubrimiento, o sea, no me sigue sorprendiendo la riqueza que tiene, pero lo transitado es que tengo narices, entonces Sí. hay cosas que la gente no conoce. Sí, No, no. Y falta antes se de... alquilaba el coche, y tú decías por lo del coche, yo recuerdo que mi padre trataba con Pascasio, el taxista del Camino Nuevo, y Pascasio lo teníamos todo el día. Y nos íbamos al sur, a la playa, íbamos a Candelaria, íbamos al Cristo de la Salud, íbamos a tal. Sí. Y hay cosas que a uno le quedan. Por eso hay gente que igual no lo vive igual que nosotros. Yo lo entiendo, de que hay gente que dice que tú, porque tú tienes una educación religiosa, una educación cultural, pero nosotros en mi casa nunca... No tiene que ver Vale, eso. yo no digo nada, pero sí reconozco que, por ejemplo, hay cosas, hay hitos en la historia de cada uno de nosotros, que él estaba recordando a su padre, igual que tú, y yo también recuerdo al mío. Yo recuerdo en San Pedro, y eso se me quedó clavado en el alma, cuando mi padre se saca el pañuelo que mi madre le había planchado, lo pone en el suelo para que yo pusiera mi rodillita, al arrodillarnos, como él se arrodillaba con un pie, como se hacían los hombres antes, ¿no? O sea, claro, ese tipo de cuestiones que se heredan, se maman de pequeño, no solamente son vivencias personales, son vivencias de un pueblo, porque cuando se juntan, como decía Unamuno, la intrahistoria, dan forma. Ese amor hace falta para querer más aquí, para defender más nuestra tierra. Sí, es así. Eso se mama de pequeño. Y es una cuestión de sensibilidad y de amor. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Ayer ha sido una entrada en redes sobre el patrimonio inmaterial, la declaración que ha hecho el gobierno de Canarias de diferentes bienes. Sí. El auto sacramental. El auto sacramental de los Reyes de Sí. Gina, que yo creo que viene de, bueno, algunas cosas que he ido leyendo. Sí. Lo implican con el auto de la Concepción de la Laguna, que es como la matriz de donde parte esta idea, que todavía se celebra arriba, y la declaración de la Bajada de La Palma, de las fiestas lustrales de La Palma, que además llevan tiempo luchando con esto y con Sí. una declaración de patrimonio Sí. a nivel mundial, y que llevan, por ejemplo, un trabajo interesantísimo de puesta en valor de todo eso que parece secundario, de lo inmaterial, de quien hace desde los faroles que iluminan la fiesta a las Se le labores de une papel. el Silvo Gomero, se le une también. Sí. Ayer también. Y llevan un trabajo de estudio, de análisis y de reflexión de la fiesta, de la idea de la fiesta, muy interesante. Pero yo te pregunto, ¿y esa fiesta está salvaguardada? Hay gente que continúa con la tradición, con la elaboración artesanal Sí. de ese tipo de cosas, porque Sí. aquí presumimos muchas veces de muchas fiestas ancestrales, pero muchos de los actos ancestrales y de la elaboración de los ornatos, de los han desaparecido, ya no existen como tal. Vamos a un caso, yo hablando de ese tema, me plantean el tema de los fuegos. ¿Se fabrican fuegos en los rales hoy ya? ¿Todavía? Sí, ¿Se conservan los espacios antiguos de las fogueterías y demás? sí. ¿Se ha estudiado? Yo te puedo decir que yo he estado en los tostes arriba y sé dónde está, dónde se trabaja, dónde se hace el trabajo, porque lo he grabado Sí, incluso, sí, ¿no? sí. Yo estuve de pequeño en visitas también. Sí, pero sí, pero continúa arriba, sí. Continúa, pero la industria es menor que cuando No, mucho tú y menor. yo la trabajamos. Mucho menor porque, claro, lógicamente no hay, aunque hay mercado, no es tan rentable como todo, ¿no? Es decir, lamentablemente tienes que diversificar. Pero mira, Benigno, me encontré, fíjate tú, mira, que ayer me
me encontré con Benigno, compañero mío de estudios que trabaja hace muchos años con los tostes. Y me dijo, Isidro, el otro día en Ico del Alto echaron los fuegos que tenían para la fiesta, que no se podían echar por razones obvias del fuego, se echaron ahora a la Candelaria. Es decir, que es un trabajo que también se hace de elaboración, que no solamente es de elaboración de los propios fuegos, sino también de la dinámica de lo que hace José Carlos y demás, y los creativos que tienen allí, ¿no? Bueno, un montón de gente que tienen arriba que hacen esos dibujos. A mí, ¿no? por ejemplo, me llama mucho la atención, salvando las distancias, por ejemplo, como Weimar ha mantenido todo el tema de las arcadas que montan en las fiestas. Sí, que aquí las teníamos. Llega San Pedro y llega el Socorro, Sí. y tanto San Pedro arriba o San Pedro abajo se engalana, Sí. o la plaza principal, con una determinada manera. El arco que montaron cuando nombraron a don Domingo Pérez Cáceres, que es el que preside aquella rambla, aquella mediana, lo siguen conservando, Sí. transformado, pero también lo siguen conservando. Lo de las el, burras, pu- el lo de las puerto, el burras, puerto en de la carnavales, Cruz ya que estamos en tenía- carnaval. El burro es un trabajo muy interesante. Sí, sí. El puerto de la Cruz tenía también, de la época de Pepín, un montón Sí. de arquerías que se hicieron en las carpinterías municipales y que se han perdido por completo. Los últimos estaban montados siempre en la calle Blanco con el muelle, que eran como unos estilos medio orientales, y eso se lo han cargado por completo. Sí. Y ahora ponemos banderitas chinas. Eso es un elemento, por ejemplo, inmaterial, de Qué esa pena. cultura inmaterial que se debería de replantear, porque Sí. le da una personalidad, tienen que ver con todas esas decoraciones a la veneciana. Sí, Eso exacto, que- se adornaba luego con luminarias, ni siquiera con bombillos, sino con velas. Mi madre. Y eso le daba un Pepe plus. América. Efectivamente, que me vienes recordando a Pepe América las decoraciones de la fiesta de Qué Rosario. pena que Pepe América O las arcadas. se podía haber hecho un montón de una escuela taller con Pepe explicando, no sé si se llegó a hacer o no, pero bueno, o con el platero, porque no se nos puede olvidar que no solamente estamos hablando de las instituciones públicas, hay que recordar la fiesta del jardín, por ejemplo, que estaba don Cándido, el platero, lo llamaban el platero, claro, que se disfrazaba y que él hacía las bujías, como decía él me relataba, lo tengo relatado, ¿no? Cuando ponía hasta incluso igual que en el puerto, a la entrada de la ranilla, que ponen el disecado, el marrajo aquel allí, ¿no? Pues aquí se hacía con motivos de estos motivos, y él lo jarbaneaba todo, y digo, Dios mío. Los barcos de papel, Sí, los eso. aviones, la mayanga en la parte pirotécnica. El hecho de que se sigan quemando las ruedas de fuego Sí. no deja de ser otro elemento de Cierto. ese patrimonio inmaterial. Pero además se fabrican en la isla, no vienen de China como la mayoría de, Y además, de yo la pólvora. le pregunto a los que saben, en cierta manera ese tipo de bujías y demás eran como exvotos también, ¿no? En cierta deja de manera, ser- no era deja como de- promesas, ¿no? No deja de ser como un exvoto más efímero aún. Sí, eran Pero promesas. también no deja de ser un elemento de la fiesta. Las ruedas, por ejemplo, suelen ser votos de familias que hacían una promesa. Y te digo una cosa, yo en relación a la pregunta pena. que hacía antes Ya estoy Germán mirando. y que tú le contestaste, yo Sí. te voy a decir una cosa. Yo conocí a los tostes cuando don José en paz descanse estaba encargándole a don Ezequiel la Santa Sí. Bárbara que tienen allí en la fábrica ahora de la Asadilla. Y te digo una cosa, lo que se quemaba en aquella época y aquella época también de la desgracia que sufrió el sobrino de ellos también, Sí, cuando lamentablemente. el lamentable accidente aquel que hubo, y te digo, ellos quemaban en toda la isla y lo que quemaban en aquella época no tiene nada que ver con lo que se quema hoy en día. Hoy hay mucha caja china Sí, claro. y mucho fuego para salir del paso. Sí, pero también te digo una cosa, es decir, es como cualquier otro negocio, ¿no? Es decir, tienes que adaptarte a Claro, las son circunstancias los de la modelos vida, los modelos económicos. porque modelos económicos, porque, bueno, no tienes más que ver la fiesta. Si yo te pregunto a ti, ahora mismo en carnavales, ¿cuánto hay de costureras y cuánto hay de chinos? ¿O cuánto hay de esto y lo otro? Sí, Económica, es cuestión económica. Pero sobre la cuestión económica hay otra cuestión que para eso está la administración pública, como Sí. puede ser el tema de las arcadas que hablaba de Weimar, porque Weimar las mantiene y el puerto las ha perdido, o Sí, porque en los dos casos está el municipio de por medio, no es la comisión de fiesta del jardín que las dejó de hacer porque el jardín se transformó y murió con las hacía. sí, sí. Ahí hay un aprecio por cierto tipo de elementos que se han Sí. considerado singulares. Es como cuando se recupera el tabladillo. El tabladillo de la fiesta del Carmen se recupera porque se entiende que es un elemento Sí. singularizador y único Ha sido un acierto, que un acierto. singulariza y pone en valor esa fiesta y que es uno de sus iconos
asociados a la celebración del Carmen. Pero Entonces, lamentablemente se lo han perdido muchos otros, ¿no? Pero ese por lo sí, menos pero en sí este caso se ha podido se recuperar. ha podido recuperar. Ha mantenido la memoria Y los arcos se han mejorado muchísimo con respecto, por ejemplo, hace pero han unos habido años arcos a lo largo de la historia. Cuando Sí, empiezas a sí. mirar las fotografías, se acercan mucho a esos arcos eclécticos, a la veneciana. Estás pensando incluso la visita de Alfonso XIII. Alfonso, cuando llegaba por aquí, ¿no? o las fotos, por ejemplo, de Sí. no sé, de cualquier fiesta del Carmen, se venden algunas hasta los arcos con barcos Bueno. colgando, ¿no? Tengo que pedirle disculpas porque no tengo más que 25 minutos, no tengo más, y ya lo hemos cumplimentado. Esto es un tema que dice, ¿para cuándo el próximo? Ya. Con de alguna manera abrir el apetito un poco de la gente, Sí. yo me doy por conforme. Y sí, Oye, por cierto, quiero aprovechar una cosa. Como lo que dijo antes Germán, es cierto, hay mucha gente que tiene sed de conocer y de saber. Como data bibliográfica, ¿qué le podemos decir, en grosso modo, si hablamos del municipio de Los Realejos o incluso, pues no sé si quieren ir más allá, lo que quieran, pero algo que puedan decir, picotear? Me gustaría, yo solo sé que no sé nada. Y por eso quiero saber, quiero dejar de ser ignorante de mi tierra. ¿Qué podríamos decirle? ¿Por qué puede comenzar? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede Sobre leer? qué temática. No, la temática obviamente, Lo de inmaterial. patrimonio. Sí, o de material o inmaterial, patrimonio en general. Si quieren, comienza lógicamente por lo material, ¿no? Si Bueno, hay un libro que ya está del 96 que era la síntesis histórica de Los Realejos, que puede servirte para al menos establecer una base. A partir de ahí, Pues ya saben, profundizar. biblioteca municipal, ahí seguramente lo pueden encontrar, o incluso algunas de las bibliotecas que estén en los todas las de barrios. titularidad municipal debe de estar, porque fue Sí. una edición generada por el propio Sí, ayuntamiento. sí. A partir de ahí yo los animo a, pues yo que sé, al libro grande, el último libro que se ha editado sobre el Carmen, que tiene También un hay alto contenido. hay redes, en las redes sociales. que En las busquen. redes sociales hay mucho, en Sí. las publicaciones. Quien quiere puede, no hay duda. mira, Isidro, hay amplia bibliografía. Si uno se remite desde el Aula de Cultura del Cabildo, que desapareció a finales de los 70, y después eso un poco lo retomó el Centro de la Cultura Popular Canaria, hay amplia bibliografía, pero incluso a aquellos que son que necesitan un conocimiento más básico, pues acudir incluso a las redes. Hoy en el YouTube hay plagados un montón hay una serie de divulgadores, y hay gente también que tiene sus blogs sobre historia de distintos lugares. Germán antes hablaba de Weimar, y yo tengo un conocido allí que se llama como yo, que es tocayo, Juan Manuel, que está sacando ahora de la historia de Weimar una serie de reportajes en YouTube muy ilustrativos. Incluso, fíjate tú, yo no me lo esperaba, ha tratado incluso imágenes que tiene don Ezequiel allí, diciendo con todo el argumentario de quiénes fueron los padrinos, quiénes eran los comitentes, cómo la hizo Ezequiel. Y ese es un ejemplo. Y en todos los aspectos, porque te toca también no solo temas religiosos, sino también deportivos, culturales. Tienes también a Bruno Álvarez en la Orotava, profesor mercantil que daba clase también, ya está jubilado y ahora se dedica con su blog a divulgar una serie de cuestiones, una serie de cuestiones de todos los personajes de la Orotava, y hace recuperación, que para de alguna manera ir abriendo boca en determinadas curiosidades que puedan tener los oyentes sobre distintas materias, porque es un campo muy amplio, pues tiene una amplia bibliografía. Lo que pasa es que hay que mover, o el Bien me sabe, hay que moverse. Pellagofio en su momento también. Hay que moverse un poquito. Sí. Y lo importante es que nosotros desde este medio, de alguna manera, excitemos esa curiosidad. Hay mucha gente también mayor que nos oye, que ya desgraciadamente tiene sus facultades disminuidas y no se puede desplazar. Y nosotros le hacemos también un favor, igual que lo pueden hacer los medios locales cuando retransmiten ciertas celebraciones que son importantes. Es importante y ahora en YouTube se cuelga mucho. Hay incluso párrocos ya que están colgando también. El de Realejo Bajo es un ejemplo. Están colgando ya las celebraciones para todas aquellas personas que no pueden asistir y que están limitadas. Hasta las homilías. Y es muy, muy importante eso. Y de alguna manera, incluso aquellas personas que tienen sus facultades limitadas pueden seguir viviendo lo que vivieron. Y después, todos aquellos que desconocen nuestra cultura y nuestro patrimonio se pueden nutrir también de ahí. O sea que hay un montón de fuentes, tenemos un montón de herramientas más que nunca. Y desgraciadamente las dedicamos a otra cosa. La gente está absorta con temas como, mira, yo te digo,
Ayer, por cierto, hay que felicitar a los Realejos porque Sí. la chica que salió de reina es... Pero yo ayer Vive en la calle del medio, el padre extranjero y la madre de estaba aquí. viendo la gala, aparte de que tu colega estaba ya ahí criticándolo. Sí. Y estamos llegando a un nivel ya de que la comodidad se impone hasta tal punto que queremos que todos nos lo den servido. Bien. Y no debe ser así, debemos movernos un poco. Pues son 30 minutos, yo no puedo dar más. Yo siempre, los 5 extras ahí, chicos, seguiremos la semana que viene. Ojalá que podamos hacer, no sé, el jueves será jueves de resaca, como dice el otro, después del miércoles, el miércoles de ceniza. Pero bueno, si no tenemos aquí, si no planificamos con tranquilidad. De antemano, como vuelvo a repetir de nuevo, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Muy bien. Un saludo.